Buenos días, maestras y maestros. Estoy muy agradecida de poder estar con ustedes hoy aquí, dando la bienvenida al webinar El contexto en el nuevo plan y la comunidad en el nuevo plan y programas de estudios 2022. Déjenme platicarles un poquito en qué contexto se da este webinar. Como ustedes saben, el ciclo escolar que viene estaremos en los consejos técnicos haciendo un proceso de aproximación a la nueva currícula y en este proceso vamos a tener oportunidad no solamente de conocer los principales elementos del nuevo plan y programas de estudio, sino también vamos a tener la posibilidad de resignificarlo, de practicar, de también señalar aquellos aspectos que consideramos pueden, de alguna manera, pueden ser más difíciles en su implementación. Como ustedes saben, la autoridad federal ha determinado que para el siguiente ciclo ese proceso va a ser flexible, va a haber un pilotaje, pero no vamos a estar todavía implementándolo. Sin embargo, es muy importante que podamos ir acercándonos a sus elementos, que podamos comprender, que podamos analizar, también criticar si es necesario, y ver las implicaciones de lo que tendrá su implementación. Este webinar que el día de hoy estamos por iniciar se enmarca dentro de una jornada a la que están asistiendo sus autoridades educativas. La jornada se llama Aproximación al nuevo plan y programas de estudios de la educación básica 2022 y quisimos abrir este webinar a más interesadas y interesados en este tema, porque si bien vamos a tener todo un ciclo para irnos adentrando, ir revisando, es importante que uno de los elementos que es sustantivo en esta propuesta y que además no ha cambiado en las distintas versiones, dado que estamos en un proceso de construcción de esta propuesta, en las distintas versiones es un elemento que ha sido constante, que es el de la comunidad. Cómo vamos a tomar la comunidad como ese conjunto de relaciones en las que se construye el conocimiento, en las que se generan significados, pero también cómo entendemos a la comunidad como un motivo pertinente de poder formar el aprendizaje. Y el día de hoy vamos con el grupo de IEDEC, de la doctora Rosirene, de la maestra Sandra, podremos ir revisando uno de los tantos temas que se están revisando en la jornada, que es una aproximación, y que aunque estén en ese proceso todavía de construcción, este es un elemento que está permanente y que además, creo, maestras y maestros, que todos coincidimos, cuando la educación está situada, cuando la educación está contextualizada, pues es mucho más significativa y duradera para nuestros estudiantes. Les deseo el mejor de los éxitos en esta jornada y obviamente también en este webinar. Y les mando un fuerte abrazo y también se acercan próximamente sus muy merecidas vacaciones. Les mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos de que la pasen muy bonito. Gracias. Gracias, maestra Esmeralda. Le damos las gracias por sus palabras a nuestra directora general de Educación Básica, la maestra Esmeralda Imelda Barquera Arteaga. Muy amable, maestra, gracias. Muy buenos días a todos, maestros, ¿cómo están? Buenos días a todos ustedes que están presentes. Me presento, soy la licenciada Mónica Andrea Cedeño y a nombre de la Secretaría de Educación de Guanajuato y del Instituto Especializado en Evaluación y Diseño Curricular, IEDEC, les damos la más cordial bienvenida a este webinar, La vinculación con la comunidad en el Plan de Estudio de la Educación Básica, trazando rutas para su implementación 2022. Es un tema de especial relevancia, maestros, para todos los docentes de educación básica en nuestro país. Les solicitamos, maestros, de la manera más atenta, por favor, que puedan apagar sus cámaras y sus micrófonos para que no vaya a haber ninguna interrupción.
Comentarles también, maestros, que en el chat del webinar podrán ustedes exponer todas las dudas que tengan y les vayan generando para que al finalizar se les va a dar un espacio a la maestra para que pueda responder las preguntas de todos ustedes. Muchas gracias. El propósito del webinar, maestros, es reflexionar la vinculación de la comunidad-territorio como el espacio sociocultural y simbólico donde se inscribe la escuela y su vinculación con el Plan de Estudios de Educación Básica 2022. Daremos inicio presentando a nuestra participante, la doctora Rosa Irene Sepúlveda Arriaga. Muy buenos días a todos. Para mí es un enorme placer el volver a estar con ustedes en este webinar, que es un webinar muy importante porque nos va a hablar de un tema que para todos los docentes de educación básica en México es relevante, es importante y además es un tema en el que todos tenemos el compromiso de estar al día. En este momento, en esta transición de este ciclo escolar con el que va a iniciar, vamos a iniciar un proceso de formación en el servicio, un proceso de formación que va a ayudarnos a tener todas las herramientas necesarias para la implementación de este Plan de Estudios de Educación Básica 2022. Les suplico, por favor, que estén muy atentos. En este webinar nos hablarán acerca de la vinculación de este plan de estudios con la comunidad y con las herramientas curriculares que tenemos que vincular en la didáctica de cada uno de los docentes que trabajamos en educación básica. Les suplico, tomen nota para que en la marcha puedan ustedes ir tomando todas las interrogantes que les queden respecto al desarrollo de la ponencia y al término daremos un espacio para la contestación. Adelante, vamos a iniciar con la charla que la maestra Sandra Granado Segovia nos presentará. Adelante. Muy buenos días, es un gusto para mí estar hoy ante todos los maestros presentes y, por supuesto, un agradecimiento enorme a las autoridades de nuestro estado, del estado de Guanajuato, que el día de hoy nos dan la oportunidad de tener este espacio para poder justamente conversar, revisar las rutas para la implementación del Plan de Estudios de Educación Básica 2022. Justamente el día de hoy, el tema que tenemos para revisión en este webinar es el vínculo con la comunidad en el Plan de Estudios de Educación Básica.
vamos a encontrar la manera de ir trazando, como caracteriza al estado de Guanajuato, esta innovación y esta capacidad de punta de lanza para ir trazando rutas que nos permitan implementar a lo largo de este ciclo escolar y sobre todo del siguiente, ya de lleno, el plan de estudios que ahora recientemente nos han hecho llegar como una propuesta, un marco curricular que pues entrará en acción ya por completo para el siguiente ciclo escolar. Sin embargo, tenemos este ciclo escolar de manera ideal para irlo piloteando, para conocerlo, para indagar y, como bien dice el título de nuestra presentación, para trazar esas rutas que nos permitan implementarlo. Y me gustaría comenzar con una fábula que es muy conocida por todos, que se llama La zorra y la garza. Como podemos ver en esta diapositiva, todos hemos conocido esta fábula, es muy antigua, pues la zorra invita justamente a la garza a su casa a cenar, y es muy elegante y es muy propia la zorra, y le gusta mucho que todo sea igualmente a la altura, ¿verdad? El manjar y el banquete que le ofrece a la garza le hace pues toda una mesa hermosa, elegante, un recibimiento en su casa, muy apropiado, cubiertos, servilletas. Y a la hora que la garza se sienta a comer, después de tanta fastuosidad y de tanta elegancia y tanta propiedad y tantos modales que la zorra demuestra, la garza se da cuenta que no puede ingerir ese manjar. ¿Por qué creen? Pues porque estaba servido en un plato que era extendido, del cual la garza, con su pico tan largo, le era muy difícil degustarlo. Entonces era muy conveniente para la zorra porque, pues aunque estaba deliciosa la comida y había gastado muchísimo en ella y se había dedicado a preparar mucho cuidado, con mucho detalle, pues la garza no podía probar ninguno de estos alimentos. Sin embargo, la garza pudo haberse desesperado, pudo haberse molestado, pudo haberse enojado, reclamado, y toma la opción de comer casi nada esa noche. Prácticamente se fue con el estómago vacío, con muchísima hambre, pero muy dueña de sí misma. Sale de casa de la zorra, llega a casa y empieza a planear invitar a la zorra ahora a comer. Y la fábula termina justamente cuando la garza invita a la zorra y le da de comer en un frasco muy profundo, en el cual solamente ingresa el pico de la garza, pero el de la zorra no. Y esto nos hace pensar en muchas cosas, porque hay finales de esta fábula, hay versiones en las que nos dicen que inclusive al intentar la zorra en su desesperación, en su hambre feroz, comer lo que está dentro del frasco profundo, pues se le atora el hocico en el frasco. Y lo que a lo mejor iba a ser una inocente invitación a comer o a cenar, termina siendo una tragedia. Y quisiera que vieran en la siguiente diapositiva que a partir de esta fábula, que muchas veces las fábulas ya tienen una moraleja establecida por el autor o una sugerencia de qué es lo que hay que aprender de este cuento, a mí me gustaría que observaran estas 7 moralejas, porque justamente nos van a permitir realizar una revisión rápida, precisa, concreta, de lo más importante que podemos ver en este momento sobre el Plan de Estudios 2022. La primer moraleja que alcanzamos a ver en esta fábula es el tema de la diversidad y la inclusión. Desde luego que es un tema sumamente importante hoy en día, que no lo podemos dejar de lado y que lo hemos estado escuchando, leyendo. Es un tema que está muy vivo el día de hoy y que además está exigiendo que sea visibilizado y sea tomado en cuenta. La segunda moraleja es esta actitud de preguntar, duda, de oponerse, de cuestionar y de expresar la posición que las personas o que las distintas se tienen
contexto, ante una misma situación. Entonces, aquí podríamos preguntarnos por qué la zorra no dijo, oye, no puedo comer de este frasco. ¿Por qué esperó hasta que se atorara su hocico en él? ¿Por qué la garza, en lugar de decir, oye, no puedo comer de un plato extendido, prefiere esperar, guardar silencio y tomar después su posición? La tercera moraleja tiene que ver con convivencia y convivir desde nuestras particularidades en un entorno global, en un entorno en el que aparentemente todos formamos parte de una misma aldea global, de una universalidad, pero todos con nuestras diferencias y nuestras particularidades, nuestra subjetividad, todas incluidas, por supuesto. La cuarta moraleja es justamente visibilizar no solo las diferencias, que eso es enriquecedor, valioso y nutritivo, sino que además hay que darnos cuenta que estas diferencias muchas veces generan desigualdad de oportunidades y ponen en desventaja alguna parte de esa diversidad. Por lo tanto, en esta tercera diapositiva podemos darnos cuenta cómo las desigualdades existen y mirarlas es un primer paso para atenderlas. La quinta moraleja es la salud como un hecho histórico y social. Y con esto nos referimos a que por mucho tiempo hemos considerado a la salud un hecho biológico, puramente físico, material, que tiene que ver mucho más con el estado de nuestro cuerpo y de nuestro organismo. Sin embargo, también la salud está altamente relacionada con factores sociales e históricos, porque los recursos que nos permiten acceder a la salud en toda la extensión de la palabra, no solamente a los servicios hospitalarios o médicos, sino a la salud mental, a la salud bucal, a la salud en cuestiones de nutrición y de alimentación, a la salud de actividad física, inclusive a la salud de nuestro tiempo libre, porque eso también es higiene y salud. ¿A qué dedicamos los tiempos de ocio? Y todo ello va relativo a qué oportunidades y qué recursos tenemos a nuestro alrededor. Conocer al otro sería la sexta moraleja y cómo a través del otro puedo enriquecer mi realidad. De tal manera que si no doy el primer paso, visibilizo lo que es distinto a mí, inclusive lo que es opuesto, lo miro y entonces puedo acceder a otra visión de mundo que con muchas posibilidades me va a enriquecer mi propia visión de la realidad. Y por último, las prácticas sociales y culturales, que a través de la convivencia, a través de una expresión hasta cierto punto artística, nos pueden llevar al disfrute de conocer a otros, a otras culturas, a otras sociedades, a otros tiempos. Esto sería una función del arte muy, muy clara cuando vemos una película, cuando leemos un libro, cuando entramos en contacto con una obra artística que nos demuestra que hay otras formas de ver el mundo en otros tiempos y en otros lugares. En esta cuarta diapositiva podemos ver los ejes articuladores, por cierto, de esta propuesta curricular 2022. Y justamente cada uno de ellos coincide con las 7 moralejas que se han explicado anteriormente. Estos 7 ejes articuladores, como su nombre lo dice, son los que van a permitir que se muevan, así como las articulaciones de nuestro cuerpo van a permitir el movimiento y van a permitir que fluya y que el currículum nos permita avanzar en el trayecto formativo con nuestros alumnos. Y cada uno de ellos representa ya las 7 moralejas que se explicaron en la diapositiva pasada: la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, la lectura y la escritura en el acercamiento a las culturas, la vida saludable y las artes y las experiencias estéticas. Pasamos a la quinta diapositiva, en donde nos dice que justamente los organizadores curriculares, y esta es una síntesis muy breve, muy gráfica, pero en donde podemos observar las aportaciones de este plan de estudios 2022. La organización de este currículum justamente surge del centro, del ombliguito de este esquema, que es el perfil de egreso, el cual nunca podemos perder de vista. Es nuestro centro, nuestro primer organizador curricular, y lo vamos a ver lo relacionado que está con la comunidad. De esto va a tratar justamente
esta charla. Después del perfil de egreso, lo más importante son los ejes articuladores, que son los que ya hemos estado platicando a partir de las 7 moralejas. A su vez, de los ejes articuladores vienen los 4 campos formativos que se ven en el siguiente círculo o esfera, que son los lenguajes, los saberes y el pensamiento científico, la ética, la naturaleza y la sociedad, de lo humano y lo comunitario, para luego pasar justamente a los propósitos en cada una de las fases del trayecto formativo, preescolar, primaria, que tiene sus 2 fases, secundaria, y por último llegamos a los contenidos, a los saberes, a los temas, como le llamamos coloquialmente, a los aprendizajes esperados, como nos lo decía el currículum anterior de aprendizajes clave. Entonces, podemos ver en la siguiente diapositiva que esta flor o esta estrella, a mí me gusta decirle este reilete, que reúne los 7 ejes en sus pétalos más grandes, pero a su vez los 4 campos formativos en los pétalos pequeños y la comunidad en el centro. Me gusta compararlo con un reilete porque aunque se mueven todos los extremos, se queda siempre en el centro, no inmóvil, pero sí fijo, digámoslo, lo que permite que todo lo demás se mueva y se articule. Y por lo tanto la comunidad es la que permanece siempre como una constante al centro. Si fuera un sistema solar, la comunidad sería el Sol y alrededor los planetas girando como en esta gravedad, ¿no? En esta fuerza centrífuga. Y bueno, en la diapositiva número 7 podemos ver que tenemos una gran certeza. A pesar de que veamos que hay cosas distintas en este nuevo plan de estudios, en esta propuesta curricular del 2022, nuestra certeza es que los contenidos se conservan. De eso no tengamos ni la menor duda. Los contenidos o los aprendizajes esperados, como los llamábamos anteriormente, o los temas, como le decimos en la vida cotidiana, los temas siguen allí. Eso que no nos quepa la menor duda. Esa es nuestra seguridad y nuestra confianza, maestros, que van a conservarse los contenidos. ¿Cuál es la novedad entonces? ¿Cuál es la innovación que nos plantea este plan de estudios 2022? La novedad es que ya aparecen las metodologías activas, en especial el aprendizaje basado en proyectos, como parte de la propuesta curricular federal. Esto significa que ya es algo que debemos incorporar sí o sí a nuestro trabajo o al trabajo que realizan nuestros maestros en el aula de manera constante, permanente. Y otro elemento, otro pilar que sostiene esta propuesta curricular es que todas estas metodologías activas, en especial los proyectos, deben estar centrados en la comunidad. Por eso les decía que la comunidad queda al centro. Podemos seguir utilizando todas las metodologías activas que estoy segura que ya las conocemos, que los maestros en Guanajuato ya las venimos trabajando desde hace mucho tiempo. El juego de roles, el aula invertida, todos los temas de esquematización, todos basado en problemas, basado en que el alumno esté justamente al centro y como protagonista del ritmo y de los motivantes para el aprendizaje. Por eso en la diapositiva 8 podemos ver que el alumno sigue siendo el protagonista. Esto no es nada nuevo. ¿Qué es lo innovador? Que el alumno y el contexto son los que nos van a marcar justamente los ritmos, las necesidades y de alguna manera el origen, la curiosidad de cómo va a surgir cada uno de los proyectos en las metodologías activas que decidamos implementar. Nos siguen recomendando que el aprendizaje basado en proyectos debe de ser la primordial de las metodologías activas porque es la que está en los orígenes de este tipo de metodologías, porque es la que le da base, la que está, digamos, más explorada y la que sabemos que funciona mucho más cuando se trata de darle solución a los problemas reales de la comunidad. De tal forma que podemos ver en la siguiente diapositiva que
Ya conocemos el aprendizaje basado en proyectos. Aquí se ve rápidamente un esquema de que un proyecto comienza siempre con una pregunta guía. A veces le llamamos una pregunta detonadora. Esta pregunta, desde luego que el maestro la arroja, la pone como, a mí me gusta pensar como si fuera una carta o un conjunto de cartas, una baraja que lanza el maestro sobre la mesa en el aula para que los estudiantes, a partir de esas preguntas, pues comiencen a despertar la necesidad de investigar. Desde luego que las preguntas deben de tener cierto grado de posibilidad de estar de acuerdo o no, y de verlas en el contexto, que los vinculen con su realidad y que les hagan cuestionar situaciones reales que están ocurriendo, cuando menos visibilizarlas. Y de allí comienza la curiosidad por investigar, de tal modo que se hace pues un plan organizado de paso, en donde también se encuentran los estándares o los criterios de que se está avanzando y que se está cumpliendo o no con el plan, o qué cambios se fueron haciendo sobre la marcha. A su vez, bueno, aquí le marca un producto final en el esquema, pero podríamos decir que más que un producto final se hace un corte, en donde ya hay un avance en la investigación, ya hay un punto de haber encontrado ciertas respuestas o de estar dando a cierto nivel una solución en el contexto real. Y al hacer ese corte, es bueno que los propios alumnos se sienten a hacer una evaluación del trabajo que han realizado en conjunto, así como una autoevaluación, una coevaluación. Y esta evaluación tiene un producto valiosísimo, que es la reflexión. Así que aquí yo diría que más que un producto terminado y final, esta reflexión de qué hicimos, qué nos faltó hacer, cómo lo vamos a hacer la próxima vez, en qué funcionamos y qué nos falta, esa es la reflexión que más nos debe de interesar del aprendizaje basado en proyectos. Y desde luego, el corte que se hizo, el producto que se tiene, compartirlo y difundirlo con toda la comunidad educativa, ¿verdad? Que ese siempre es un elemento en el que vuelve a iniciar el proceso, pero se muestra a todos los que están involucrados en la escuela y en la comunidad qué avance se tuvo, también para recibir esa realimentación externa. Y bueno, las metodologías activas ya las conocemos, ya todos hemos trabajado en ellas, sabemos que están muy involucradas con el contexto real y esa es la motivación, hacer significativo el aprendizaje. El uso de las nuevas tecnologías llegó para quedarse, no hay más que decir, o sea, llegaron y ya no las vamos a abandonar, sobre todo si nos permiten hacer un trabajo colaborativo, en grupo y con menos dificultad, donde ya no tenemos que estar reunidos de manera presencial todo el tiempo para trabajar en conjunto. Están centradas en el estudiante, como ya lo hemos dicho, en especial, pues, no perder de vista que el estudiante forma parte de una comunidad y la escuela está en esa comunidad y nosotros a su vez inmersos en ella. Buscar soluciones a problemas reales, hacer que el aprendizaje sea lúdico, agradable, entretenido, prácticamente un juego, como lo dice la gamificación, que sea autónomo, pues sí, si se despierta la motivación y el interés, el propio estudiante toma un ritmo y nos propone, ahora podemos hacer aquello, ahora me gustaría hacer esto, cuando al principio tal vez cuesta despertar la curiosidad, pero una vez que ya está activada, el propio alumno va marcando esos ritmos. Y me gustaría justamente aquí contarles que en el ciclo escolar 2020-2021 trabajé con todos los grupos de la secundaria general Batallas de Celaya con muchísimo gusto y me tocó impartir la materia de vida saludable. Y les planteaba al inicio, ¿qué situación de salud observas en tu familia? Con las personas con las que convives a diario. Yo sabía que estábamos todos encerrados, cada uno en casa, y me decían, es que en mi casa no hay salud. No, maestra, en mi casa no hay nada de eso. A ver, busca. No, estoy seguro que no. Bueno, ¿qué hay en tu casa? ¿Quién está en tu casa? Nadie, no hay nada, no hay nadie conmigo, estoy solo. Seguro, fíjate, bueno, sí, está mi abuelita. Entonces acércate a tu abuelita, platica con ella y encuentren de esta gama que es la salud tan enorme, ¿qué situación podrían atender juntos?
¿Qué información? Mi abuelita no sabe nada de salud. Bueno, tú acércate y pregunta. Y una vez que se sentaban a platicar con su abuelita, en este caso, se daban cuenta que aunque era una persona de edad mayor, conocían remedios para curar enfermedades, que sí tenían al alcance los materiales para realizar estos remedios y que además la abuelita muchas veces tenía mejor salud que los estudiantes, porque era alguien que cultivaba el poder hacer un poquito de ejercicio todos los días, el moverse, el no estar sentados todo el día, que es algo muy propio de las generaciones actuales, cerca de los dispositivos y quietos en el sedentarismo. Entonces, al platicar con la abuelita, muchos se dieron cuenta que la salud ahí estaba y que había opciones de llevar a cabo otras recetas de comida, que había opciones de hacer ejercicio en casa, que había opciones de tomar tecitos si se sentían mal o aprendieron de lo que su abuelita les estaban comentando. Y este es un ejemplo de cómo algo que aparentemente los alumnos no demostraban tener interés, al comenzar la entrevista con su abuelita la graban, utilizan tecnologías de la información y de la comunicación, lo comparten con compañeros, se realimentan entre unos y otros, qué sabían en una casa de los remedios, qué sabían en otra, quién prepara más alimentos con vegetales. Alguien me decía, en mi casa no hay plato del buen comer, maestra. Bueno, pues con lo que haya se pueden preparar los alimentos. Y así es como se vincula claramente el contexto. Ellos van marcando los ritmos, ellos nos van diciendo qué sigue. Había alumnos que ya de pronto tenían su hora de hacer ejercicio y se conectaban todos a la misma hora en el salón a hacer ejercicio. Había los que tenían, parecía una competencia de a ver quién comía más ensaladas, a ver quién aprendía más guisos saludables, a ver quién hacía más actividad física en familia, y todo a partir justamente de considerar a la comunidad y cómo ellos son un sostén y el alumno va marcando allí sus propios pasos en un proyecto. En la próxima diapositiva, pues ya se ve claramente cómo las metodologías activas, específicamente el aprendizaje basado en proyectos, cuando está sustentado, cuando está atendiendo a una necesidad real de la comunidad y del contexto, entonces nos van a permitir que el alumno se involucre, que los papás estén también allí al pendiente porque les interesa, porque ellos están participando también, porque su familia está aportando algo al aprendizaje escolar de los alumnos, de sus hijos. Y bueno, ahí es donde está nuevamente esta estrella o este reguilete, donde están los 7 ejes, porque los 7 ejes representan a la comunidad, a posibles necesidades que hoy en día presenta nuestra comunidad. Cada una es distinta, lo sabemos, pero tenemos ya 7 ejes, 7 temas que funcionan como una red para levantar esa información de la comunidad y de lo que está necesitando. Y si lo vinculamos o si nos basamos cada uno de los proyectos en una de estas necesidades o en varias, estamos seguros que las metodologías activas pues van a funcionar perfectamente, con la comunidad al centro, la solución de problemas siempre al servicio de la comunidad. Y bueno, en la siguiente diapositiva volvemos a ver una fábula, porque de aquí en adelante la charla trata de cómo utilizar justamente los 7 ejes para levantar esta información respecto a la comunidad de nuestro centro escolar. Y yo sé que todos ustedes me dirán, en la ruta de mejora escolar, ahora el programa escolar de mejora continua, todo el tiempo estamos considerando el contexto, y también los maestros al sugerir actividades, al sugerir las metas, establecer los objetivos, los indicadores, estamos considerando nuestra realidad y la comunidad. Pero la invitación que nos hace este Plan de Estudios 2022 es que, regresando al Consejo Técnico Intensivo, de manera literal, no figurada, salgamos a dar un recorrido en todos los maestros alrededor de nuestra escuela. Y posteriormente, si se puede, con nuestros alumnos. Pero de todo lo que vamos a observar, ¿cómo vamos a poder registrarlo y sistematizarlo si no llevamos ya una red donde atrapar lo que miremos? Y yo les quiero proponer que esa red sean los 7 ejes que ya se han estado mencionando a lo largo de esta charla. Y para poner un ejemplo, me gustaría que recordáramos esta fábula de el anciano, el niño y el... Esta fábula
yo siento que le faltó en el título y la comunidad. Vamos a ver por qué. Si ustedes recuerdan, es un anciano que justamente pues va con la carga, con su burrito, van con las cosas que van a vender, la leña, todo esto lo trae el burrito a cuestas, y el niño que también los va acompañando. Y bueno, el anciano se cansa de caminar y se sube al burrito, y el pueblo por el que van pasando menciona, entre murmuros, entre rumores, y dicen, ese anciano, qué desconsiderado, él arriba del burrito y el niño caminando. El niño se nos va a deshidratar, se va a cansar, está pequeño, no va a crecer bien por tanto esfuerzo que lo pone a hacer ese anciano, que no está respetando el interés superior de la infancia, ¿no? Lo diríamos así hoy en día. Entonces el anciano, al escuchar todas esas opiniones, dice, pues mejor me bajo del burro, mejor que se suba el niño. Y cuando está el niño sobre el burro, pasan por otra comunidad, y ahora los ancianos de la comunidad los ven pasar y dicen, qué desconsiderado chamaco, ¿cómo es posible? Si su abuelito ya está cansado, si tiene achaques, si ya trabajó toda su vida, ¿cómo lo deja caminando? Y él muy orondo allí sobre el burro. Entonces, cuando escuchan otra vez estos rumores, dicen, pues subámonos los dos en el burro, ¿verdad? Y así tal vez sea mucho más fácil el recorrido y no nos critiquen. Pues claro que no. Cuando pasan en el siguiente pueblito, la gente dice, pobre burrito, pobre bestia, pobre animal, de por sí que lo traen con la carga, con la leña, con todo el trabajo pesado que ha realizado en toda su vida, y todavía se suben el anciano y el niño, cuando ellos tienen la posibilidad de caminar, cuando ellos tienen la posibilidad de avanzar con sus propias piernas. Encima de todo le cargan la leña, le cargan lo que van a ir a vender, y ese animal pues no va a durar mucho. Son malagradecidos, no cuidan a los animales, no cuidan el medio ambiente, son desconsiderados. Todos los argumentos que se podrían decir, ¿verdad?, en torno a ello. Y aquí la pregunta sería, ¿a quién obedecer entonces? Bueno, pues de ahí lo importante, como podemos ver en la diapositiva número 12, que no perdamos de vista nunca el objetivo. Hay una de las versiones de esta fábula que menciona que al final deciden cargar al burro, el anciano y el niño, y lo amarran de las patas y lo llevan en una viga y lo van cargando, pero al hacer tanto esfuerzo y al llevar ellos la carga y la leña y lo que van a vender, pues terminan cayéndose, y al caerse cerca de un barranco, de un lugar peligroso, pierden al burro y pierden la carga. Y no es que fuera más valiosa la vida del burrito ni de la carga, pero era el sentido de todo esto, poder llegar con la leña y con lo que iban a vender a la meta a donde se dirigían. Por eso a mí me gustaría que consideráramos como metáfora, como analogía, que tal vez esta fábula para nosotros debería de llamarse el maestro, el alumno y el aprendizaje en la comunidad. Porque de alguna manera el anciano es el maestro, el alumno es el niño, y estamos siempre en esa dicotomía de quién lleva el ritmo, ¿no? De quién debe de estar como diciendo que sigue, ahora qué vamos a hacer. Sabemos que en el centro debe estar el alumno, sin embargo, no perdamos de vista el aprendizaje, porque si perdemos de vista a dónde vamos y qué queremos lograr, entonces ya no tiene sentido y nos vamos a dejar llevar por todas las opiniones y por todas las cosas que escuchemos, que a veces no nos van a ayudar y al contrario nos van a llevar a perder lo más valioso. Aquí, ¿qué sería algo que no hay que perder de vista? Pues el perfil de egreso. Y también, a la hora de hacer estos recorridos en la comunidad, podría ser el perfil de egreso y los 7 ejes los que nos ayuden a pasar por un filtro todo lo que escuchemos, todo lo que veamos, todo lo que observemos y registremos sistemáticamente en estos recorridos que es necesario hacer alrededor de nuestra comunidad, de nuestra escuela, para renovar esta visión que tenemos y no seguir anotando en el sistema, en el PENSE, lo mismo que cada ciclo hacemos. Sí darle continuidad, desde luego, pero ahora mirar esas partes de la realidad que no estábamos considerando. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva y
por eso quisiera hacer un repaso muy, muy rápido. La verdad que hice una síntesis lo más breve que pude de cada uno de los ejes. Y aquí el ejercicio sería que si ustedes imaginaran que ya están haciendo este recorrido por su comunidad, que ya están saliendo con sus maestros en las primeras reuniones de consejo técnico intensivo a dar una caminata alrededor de la escuela, ¿qué hay que observar sobre la inclusión en nuestra comunidad, en donde está inmersa nuestra escuela, nuestro centro escolar? Pues hay que poner sobre la mesa, como lo dice la diapositiva 14, hay que poner sobre la mesa, tal vez no lo vamos a solucionar, pero hay que visibilizar los temas relativos a la desigualdad de oportunidades y cómo a veces la exclusión no solamente existe en un sentido o en un tema, sino que se llega a cruzar. Y por lo tanto la desigualdad de oportunidades más la exclusión y la exclusión cruzada por distintos motivos ya genera que esté en desventaja una parte de la población. Y bueno, si se puede llevar el tema a otras profundidades, como sería este asunto de la cultura universal frente a las particularidades de cada comunidad, los saberes ancestrales, la herencia cultural que tiene cada uno de los territorios y lugares de nuestro país, además como la discapacidad, que no es nada más un tema así en general, la discapacidad física, por ejemplo, sino que nos hace mucho énfasis este plan de estudios en 4 tipos de condición que hoy en día se están haciendo cada vez más frecuentes y que es importante visibilizarlos, como sería el espectro autista, la inteligencia sobresaliente, la hiperactividad y la depresión. Eso es muy fácil perderlos de vista y ahí están latentes todo el tiempo, ¿verdad? Y bueno, las relaciones de dominio, que está implícito en todo lo que ya se ha hablado. Esos serían los temas, esos serían como contenidos o temas que podemos utilizar para nuestros proyectos. A su vez, podríamos utilizarlos para una observación y una sistematización de nuestra comunidad. ¿Y qué acciones? Las acciones o los verbos son identificar, analizar, investigar, argumentar, discutir, problematizar, plantear hipótesis y soluciones. Así que si tuviéramos que plantear un objetivo de aprendizaje, ahí también tenemos ya verbos. Recordemos las taxonomías como la taxonomía de Bloom o de Manzano y ahí vemos distintos niveles de profundización en un solo proyecto, en una sola actividad a partir de los verbos. El eje número 2 es el pensamiento crítico. ¿Y en qué está, digamos, focalizado el pensamiento crítico en esta propuesta curricular? Pues como lo dice la diapositiva número 16, en la otredad, en el otro, en la diversidad cultural, pero también en cómo la cultura es una matriz que está como un vector lleno de líneas, lleno de redes que nos van dando identidad y que no es una sola línea y no es solamente una identidad, sino que está nutrida de múltiples situaciones culturales y que además toda esta diversidad pues nos debe de llevar a la justicia social. Esta inclusión y esta posibilidad de que todos seamos visibles, todos seamos tomados en cuenta, tiene que ver con que cada vez las oportunidades sean más parejas para todos y que las distintas lecturas de la realidad pues las validemos, las legitimemos, no le demos jerarquización de que unas son mejores que otras o más válidas o más verdaderas que otras. Las acciones o los verbos de este eje son interrogar, visibilizar, valorar, desarrollar, emplear, diseñar, plantear. Eso sería respecto al pensamiento crítico. Podemos observar qué tanto se hace en nuestra comunidad, en nuestra escuela y qué tanto lo podemos promover en los proyectos. En la diapositiva 17, el eje número 3, que es la interculturalidad crítica, nos dice que aquí está ya en la siguiente diapositiva, en la 18, hay que tomar muy en cuenta las culturas y las subjetividades, las relaciones de poder y de asimetría que de esto se deriva y que sabemos que es un tema en nuestro país histórico. O sea, damos por hecho que hay culturalmente cosas más cultas y otras que denostamos o que nos dan como menos orgullo. Y aquí el ejercicio es mirar esas asimetrías, el poderlas poner sobre la mesa
y saber que nos estamos relacionando con muy diversas formas de ver el mundo, de entenderlo y de abordarlo. Y que entre todas estas, lo único que nos debería de causar verdadera indignación es la violencia, la discriminación, la violación de los derechos. Que todo lo demás es legítimo y es valioso mientras no esté agrediendo o no esté pisoteando los derechos de alguien más. Y allí pues viene la ética de la reciprocidad y del reconocimiento del otro. ¿Cuáles serían los verbos de este eje? Interactuar, dialogar, interpelar, construir, brindar, reapropiarnos de nuestras tradiciones, de nuestro territorio, de nuestra identidad. En la diapositiva 19 podemos ver al eje número 4, que es la igualdad de género, que es un tema, bueno, que ahorita no lo podemos por ningún motivo dejar de mirar. Aquí en la siguiente diapositiva, en la 20, los temas que se sugiere problematizar tanto en los proyectos como en las observaciones que hagamos de la comunidad, pues es la igualdad en derechos y en libertades. Eso es lo único que somos iguales. De ahí en fuera, cualquier asignación arbitraria de identidad de género, mandatos de género, de sexualidad o de reproducción, hay que ponerla sobre la mesa y discutirla. El por qué tienen que ser así las cosas. ¿Quién dijo? ¿En dónde está enunciado como ley que las mujeres son así, los hombres son de otra forma, o que esta dicotomía es la única que existe, ¿no? Lo masculino y lo femenino. Que no es nada que esté ya terminado, sino todo lo contrario. La masculinidad y la feminidad es un proceso de construcción continua, que al igual que la identidad sexual, se están día con día adecuando, trabajando, adaptando y cambiando. Y bueno, todas las imposiciones, la legitimación, la sobrevaloración, no solo de lo masculino, de cualquiera de las dos dicotomías, pues nos lleva a un extremo y a una polarización, tanto en el lenguaje como en las relaciones sociales y hasta en la ciencia. Las sistematizaciones, los métodos, los paradigmas científicos, el establecimiento de una verdad absoluta, todo eso, pues también cuestionarlo. Y también nos ayuda para el tema de género y para el tema de la indagación científica. Y a su vez, pues legitimar aquellos saberes que históricamente han sido desdeñados, no solo lo femenino, sino todo aquello que no es exacto, medible, calculable, preciso, duro, ¿no? Todo lo que no es un dato duro, a veces decimos que no es tan valioso. Y bueno, también esa es la invitación, al salir a observar la comunidad, al plantear en el TEMSE lo que buscamos hacer, al decidir qué proyectos vamos a trabajar y que nuestros alumnos nos estén nutriendo y alimentando con la comunidad siempre al centro, es una forma de legitimar otros saberes, como lo decíamos con la abuelita, los tecitos, ¿no? Otras formas de medicina, otras formas de salud que no habíamos considerado. Y bueno, obviamente que las relaciones de pareja erradiquen la violencia. Eso es lo más importante. ¿Cuáles serían algunas de las acciones, verbos o propósitos de aprendizaje que derivan de este eje? Plantear, cuestionar, legitimar, fomentar, identificar y, bueno, sobre todo, identificar nosotros mismos las prácticas pedagógicas que están promoviendo la desigualdad y, obviamente, buscar la manera de ya no continuar reproduciéndolas, para que así la participación sea activa por parte de todos y más de los que han sido invisibles hasta este momento. En la siguiente diapositiva podemos ver el eje número 5, que es el eje de vida saludable, que ya lo habíamos abordado un poquito, como lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, en la 22. La salud, pues, como un hecho histórico, que tiene su espacio y que tiene su tiempo, y por lo tanto no hay una salud ni hay una normalidad que sea fisiológica o anatómica por origen, por nacimiento, sino que hay elementos territoriales y culturales que nos van dando esas nociones de qué es sano y qué no. Por lo tanto, aquí tenemos que combinar y poner sobre la mesa las distintas tradiciones médicas de distintos países, de distintas épocas y, por supuesto, no olvidar las que aquí ya se practicaban desde antes de la llegada de los españoles, ¿verdad? Que son muy valiosas y que tienen a lo mejor muchos más años que la medicina actual, pero que muchas veces las consideramos
que no son tan serias. Entonces, no digo que de pronto ya nos volvamos muy fan de toda la otra medicina tradicional, pero ¿por qué no? Como un motivo justamente para generar esta curiosidad, esta motivación en los alumnos, ponerlo sobre la mesa. Y bueno, siempre, ante todo, poner el cuidado de uno mismo y el conocimiento de sí mismo en todas las etapas de la vida como un medio para la salud, que nos hagamos responsables de nuestro estado físico, mental, emocional, y que además podemos identificar cuántas veces lo que vemos en la escuela o lo que la medicina o la biología nos dice o las ciencias naturales nos dicen, no lo vemos en casa. Hacer como esa comparación y llevar a la práctica pues la dieta saludable y la preparación de los alimentos sin violentar lo que se tiene a la mano, pero sí buscando hacerla mejor para que tengamos una vida de mayor calidad. También un tema con la salud es la conciencia colectiva, las comunidades saludables, sostenibles, que se vinculan al medio ambiente y que esto ya no es negociable, y cómo el proyecto de vida de cada uno de nosotros pues tiene un impacto con la sociedad, con los demás y con el ambiente. Algunas acciones o verbos es identificar, reflexionar, analizar, comprender, desarrollar, problematizar, indagar, reconocer, practicar en torno a este eje que nos permite observar a la comunidad, pero también plantear proyectos con los alumnos. El eje número 6, que es la lectura y la escritura, como un acercamiento a las culturas, podemos ver en la siguiente diapositiva, en la 24, que son acciones y temas aquí ya reunidos. ¿Por qué los quise poner así, no desglosados como en las anteriores, donde estaban los verbos por un lado y los temas por el otro? Porque al final de cuentas, cuando reunimos acciones y temas, es como unir verbos y contenidos. O sea que estamos planteando ya objetivos. Y recuerden que si tenemos claros los objetivos, no nos vamos a perder ni al implementar los nuevos planes y programas, ni al observar a la comunidad, ni al trabajar por proyectos. Porque vamos a tener claro que nuestro objetivo alimenta el perfil de egreso, que es uno solo para toda la educación básica, con sus 10 rasgos, en efecto, pero si tenemos claro nuestro objetivo, creo que conseguiremos el perfil de egreso, pero a su vez podemos considerar a la comunidad y a las necesidades del estudiante. En cuestiones de lectura y escritura, ¿cuáles serían esos propósitos? Pues contactar con otras culturas, contactar con otras lenguas a partir de la lectura, reconocerse en el otro, descifrar la propia experiencia en el mundo. Muchas veces nos pasa que leyendo un libro no solo viajamos, conocemos otros países, otras costumbres, otras tradiciones, sino que además entendemos nuestro lugar en el mundo. Entendemos por qué somos como somos y por qué estamos como estamos. Y eso nos da sentido y nos da ideas de cómo podemos solucionar también nuestros propios problemas. Democratizar la lectura es hacerla más diversa, que haya distintas fuentes, distintos textos, distintos autores, que haya interlocutores que alimenten a su vez a la sociedad y que ejerzan su derecho a la educación. Y a través de ejercer este derecho se reduzca justamente la brecha, justamente practicando la lectura. Sabemos que la lectura es un arma poderosísima para disminuir estas situaciones de desigualdad. Y bueno, otro tema es formar lectores que se acerquen a los textos, a los cuales no les tengamos que llevar el libro, no les tengamos que llevar el texto al salón de clases, sino que ellos salgan a buscarlo. Más hoy que las tecnologías nos permiten tantas formas de justamente acercarnos a los textos. Defender su propio pensamiento, su postura. Y bueno, sabemos que en preescolar lo más importante es imaginar, en primaria enriquecer la realidad y en secundaria desarrollar una identidad, oposición o crítica respecto a, pues por eso el adolescente es como es, ¿verdad? Porque se crea su identidad a partir de oponerse a su familia, a sus maestros, a la sociedad y, ¿por qué no?, a lo que está leyendo también. Bueno, en la siguiente diapositiva vemos el último eje, que es el eje 7, el de las artes y las experiencias artísticas o estéticas. En la diapositiva 26, que es la siguiente, vemos los objetivos de aprendizaje de este eje, que es comunicar, imaginar, preguntarse, reconocer mi paisaje interior, darle sentido a mis experiencias a través de la creación artística,
darnos cuenta si en la comunidad, en nuestro recorrido, ver si hay alguna experiencia artística o estética que se ofrezca de manera gratuita y que también permita a la comunidad tener vivencias emocionales, sobre todo reflexivas, sobre el estado en el que se encuentra. A su vez, promover el goce por la creación, tanto en individual como en colectivo. Está muy bien identificar los cánones de la esfera del arte, pero también dar la oportunidad a las estéticas que no son la belleza griega, que no son las propuestas del Renacimiento europeo, sino que también son formas bellas y artísticas muy de México o muy de Latinoamérica o muy de Mesoamérica inclusive, muy antiguas, y legitimarlas e identificarlas, mirarlas como algo bello, ejercer la crítica de producciones propias y de las ajenas y vincular, por supuesto, pues con otros lugares, con otros tiempos y con otras asignaturas. Y así es como en la siguiente diapositiva podemos ya para finalizar ver cómo se relacionan justamente los ejes, los 7 ejes que ya hemos explicado con mucho más detalle y que representan a la comunidad en esta propuesta curricular. Estos 7 ejes nos van a permitir reunir información tanto para nuestro trabajo en colectivo como para el trabajo por proyectos. Esta información que nos permita reunir sobre la comunidad la vamos a llevar a los objetivos de aprendizaje que siempre deben de estar en función del perfil de egreso. Los objetivos de aprendizaje a su vez, como decíamos, si ponemos acciones, temas, como si fueran cartas sobre la mesa, como si fueran preguntas detonadoras para generar la curiosidad en los estudiantes, nos van a permitir arrancar, iniciar los proyectos con la curiosidad y la motivación de los estudiantes. Ya hemos puesto una lista larga en cada uno de los ejes de acciones y de temas que ustedes pueden tomar para generar este pretexto. A mí me gusta llamarle así. Más que pregunta detonadora, más que poner las cartas sobre la mesa, es un pretexto para que los alumnos inicien su motivación hacia los proyectos, hacia las metodologías activas en general y ya una vez que estén inmersos en el proyecto, ya una vez que estén preparando ensaladas, una vez que estén viendo remedios de medicina tradicional, una vez que estén viendo la manera de hacer activación física y que están grabando y que están entrevistando y que están haciendo presentaciones en diapositivas, compartiendo información en tecnologías de distintas aplicaciones, bueno, entonces sí, el docente va a precisar qué campos formativos están involucrados en este proyecto que ya surgió de los alumnos, que ya tomó en cuenta a la comunidad y que va hacia el perfil de egreso. Y cada campo formativo, desde luego, pues va a estar abordando contenidos de la asignatura, los cuales, como ya hemos dicho, permanecen. De tal manera que así se da este ciclo constante y como a su vez cada proyecto pues vuelve a alimentar a la comunidad, al perfil de egreso, a lo que los alumnos están proponiendo y a las asignaturas y a los contenidos de cada una de ellas. Y para finalizar, pues ya nada más me restaría decirles que, como ya se ha mencionado, seguramente una de las primeras acciones del Consejo Técnico Escolar será recorrer la comunidad en físico, de manera literal, no imaginando, no recordando, no representándonos mentalmente qué hay en la comunidad, sino de verdad salir y mirar, registrar y sistematizar, para entonces plantear y tener siempre presente el objetivo para el cual vamos a trabajar, que además de responder al perfil de egreso con sus 10 rasgos, también debe de considerar las necesidades de la comunidad y lo que el alumno muestra como un interés, como una búsqueda, como una curiosidad. Que por favor, si el burrito es el aprendizaje, que no se convierta en una carga, porque muchas veces planificar, muchas veces diseñar actividades nos resulta algo tedioso, algo cansado, algo que es más administrativo y que no disfrutamos tanto, pero que si lo vemos como un sentido en el que vamos a devolver y a poner al servicio de la comunidad, creo que nos va a resultar mucho más sencillo, no solo porque le va a dar un sentido, una forma de agradecer a quienes de alguna forma pues son nuestra fuente de trabajo, que son nuestros alumnos y sus familias,
sino que además ellos mismos al participar nos hacen más ligero el caminar y no tenemos por qué cargarlos, ¿no? Por qué sentirnos con esta pesadez que a veces nos llega a resultar la planificación o los procesos de diseño de las actividades. Y bueno, así en la siguiente diapositiva, en la diapositiva 29, la 28 era la que estábamos explicando, en la diapositiva 29 les tengo una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué el caballo viejo que da vuelta a la piedra dentro del molino no está cansado? ¿Por qué no se le ve cansado a ese caballo que todo el tiempo de manera rutinaria está dando vueltas en el molino, moliendo granos, que escucha allá afuera que pasan otros caballos, que corren, que se divierten, que trotan, y él sigue dando vueltas y no está cansado ni está molesto? ¿Por qué creen? Miren la siguiente diapositiva, el número 30, y dice, porque nunca perdió de vista que toda la aldea come de lo que el molino produce. Y creo que al final ese es el sentido de esta propuesta curricular y de la labor que se realiza en las escuelas, como maestros, pero también en cada uno de los cargos que estamos al servicio de la educación, si no perdemos de vista que toda la comunidad, que las zonas, las regiones de nuestro estado están siendo nutridas y alimentadas por el trabajo que se hace en cada escuela, entonces tal vez y solo tal vez no nos parezca tan pesado seguirlo realizando. Es más, lo hagamos con muchísimo gusto, como sé que muchos de ustedes ya lo hacen, y le encontremos un sentido, más allá de cumplir con nuestro trabajo y de hacerlo con gusto y con vocación. Se encuentra todavía el darle a la comunidad, el ponernos al servicio de ellos. Y bueno, así les mostramos la última diapositiva, agradeciéndoles, por supuesto, pues a las autoridades del estado de Guanajuato, al Instituto Especializado en Diseño y Evaluación Curricular, IEDEC, que es quien está en estas jornadas para acercarnos a la implementación del Plan de Estudios 2022, a la doctora Rosa Irene, que constantemente está preocupada y en comunicación con las autoridades educativas de Guanajuato para darnos estos espacios de reflexión, de actualización, de capacitación y ser punta de lanza para implementar en este caso el nuevo modelo educativo. Gracias. Gracias, maestra Sandra. Voy a permitirme compartirles el currículum de la maestra Sandra. La maestra Sandra Granado Segovia es licenciada psicóloga educativa por la Universidad Latinoamérica con maestría en innovación en la escuela y amplia experiencia en educación básica. También se ha desempeñado en todos los niveles educativos. Ella es experta en diseño y evaluación curricular. Ha participado también en el diseño de modelos educativos, en el diseño de cursos e implementación de estrategias didácticas, uso y aplicación de ambientes virtuales en el aprendizaje. Ha desarrollado investigaciones reconocidas en educación secundaria. Tiene experiencia como conferencista, capacitadora y ponente en congresos nacionales e internacionales. Tiene experiencia en liderazgo de coordinaciones en diferentes niveles educativos. Gracias, maestra Sandra. Ahora, maestros, vamos a pasar a la ronda de preguntas que les surgieron para que puedan ser resueltas. La primera pregunta, maestra Sandra, es: en el próximo Consejo Técnico Escolar, ¿es solo una aproximación a los planes 2022? ¿No se va a iniciar con la aplicación en el ciclo 2022-2023? Así es. ¿Sí me escuchas? Sí, maestra, adelante. Así es, justamente. Este ciclo escolar va a ser una oportunidad
justamente de identificar las necesidades de nuestra comunidad. Va a ser la oportunidad de ir piloteando, de tener este tiempo de irnos adaptando a los nuevos planes y programas, y ya en el siguiente ciclo escolar, ya sería en el 2023, cuando comenzaría, de acuerdo a lo que hasta el momento nos han hecho saber y lo que se tiene planeado, ya comenzaría ahora sí su implementación de lleno. De tal forma que tenemos perfectamente un ciclo escolar completo, así como el 2021-2022 fue para regresar a las escuelas de manera presencial, volvernos a adaptar a la nueva normalidad y a la nueva convivencia después de estar cada uno aislado. Ahora el siguiente reto en este ciclo escolar 2022-2023 es indagar cómo vamos a hacerle, hasta trazar esas rutas, como bien lo dice la conferencia, para comenzar la implementación en el 2023-2024. Excelente, maestra. Muchas gracias. La siguiente pregunta, si me la puede contestar, por favor, dice, ¿cuál es la diferencia entre esta característica del nuevo Plan 2022 y el aprendizaje situado? Bien, pues las metodologías activas están respondiendo a varias propuestas. No me quise poner muy técnica en la conferencia, pero bueno, quien hace la pregunta conoce muy bien algunos tecnicismos de las propuestas pedagógicas de las últimas décadas, y el aprendizaje situado justamente pues tiene que ver con estar referido a un contexto específico, a un problema real, y de preferencia que no sea una simulación, que de verdad lo que el alumno está indagando, investigando, proponiendo, solucionando, sea en referencia a su contexto real, a su vida cotidiana, y entonces cobra sentido. Ese es el aprendizaje situado. Es un aprendizaje que es muy significativo. ¿Por qué? Porque va a generar un cambio, una transformación en la realidad inmediata del alumno. De tal forma que sí, que más que haber diferencias, hay similitudes. En el caso del aprendizaje situado, a lo mejor lo que podríamos ver como una distinción a todo lo que acabamos de ver del modelo 2022 es que ahora, en lugar de que sea individual, hay una visión colectiva todo el tiempo. Hay una necesidad de la comunidad, del contexto, del colectivo, de las necesidades de todos, podríamos decir, que se van a poner sobre la mesa para que los alumnos de allí arranquen sus proyectos y su aprendizaje situado y significativo. Ya no es solo algo personal e individual que el alumno quiere solucionar y transformar, ya es una situación que atañe a toda su comunidad, a su contexto, a su escuela, a su familia, que involucra a más personas, digamos. Gracias, maestra Sandra. Una última pregunta, por favor. ¿Cuál es la relación entre los ejes articulares y los campos formativos? Bueno, la relación es que, como veíamos en las esferas que se presentan en el documento y aquí en las diapositivas, digamos que son distintos niveles en los que se va a detallar lo que se espera que hagamos en las aulas. Los 7 ejes son generalidades, son 7 cartas, yo les decía, 7 pétalos de la flor, 7 planetas que están girando alrededor de la comunidad, 7 opciones, 7 ideas para trabajar un proyecto, que a su vez cada una tiene sus detalles, sus particularidades, pero los campos formativos son grupos de materia, ya no son necesidades que atender de la comunidad, ya no son temas que podemos abordar en los proyectos, sino que tienen su relación porque ya nos vinculan con disciplinas, nos vinculan con ciencias, nos vinculan con asignaturas y con contenidos. Por lo tanto, los campos formativos son 4 grupos de materia, 4 grupos de asignaturas, 4 grupos de disciplinas, de ciencias que fueron reunidas a su vez con sus contenidos, con sus temas, para dar solución o para tomar de ahí herramientas para solucionar
las necesidades de la comunidad. Está sumamente vinculado, ¿eh? Los 7 ejes son las necesidades de la comunidad y 4 campos formativos son las soluciones que desde las asignaturas o ciencias podemos encontrar como herramienta para dar solución a esas necesidades. Gracias, maestra Sandra. Tengo por acá otra pregunta, también si me puede hacer favor de contestarla. Dice, en cada reforma educativa se han perdido los fines de la educación, los objetivos y no hemos podido valorar el perfil de egreso propuesto. ¿Qué hacer para la educación, para que la educación tenga continuidad, que se actualice gradualmente y que dependan los cambios de manera autónoma, ajena a las políticas del gobierno en turno? Pues aquí yo observo un tema que tal vez no lo mencioné a lo largo de la charla, pero que justamente es el maestro quien en esta propuesta curricular va a tomar decisiones verdaderamente importantes en torno a la planificación, en torno a filtrar esas necesidades de la comunidad para ponerlas en el aula, para ponerlas como opciones, para atenderlas desde los proyectos, pero a su vez va a decidir el grado de profundidad que se les va a dar, de acuerdo a los alumnos y de acuerdo al perfil de egreso también. Y esas decisiones son autonomía del maestro. O sea, veo muy claro que más que nunca podemos ejercer esa autonomía porque estamos respaldados en que nadie conoce mejor a nuestros alumnos, a nuestra escuela y al lugar en donde se encuentra nuestra escuela. De tal forma que tenemos esa libertad, si antes siempre ha estado allí, esa posibilidad de adaptar, de que el currículum es flexible y es una guía, no es una carga, como decíamos en la imagen del burrito. Si nos ponemos a cargar el currículum y el aprendizaje, pues se vuelve un proceso sumamente extenuante, cansado, forzado, y terminamos pensando que es una imposición. Ahora, si antes no lo era, ahora lo veo todavía más flexible, porque al dejar desde el principio claro que la comunidad nos va a dar los temas para los proyectos y que a su vez los alumnos van a marcar los ritmos, ellos van a ir actualizando lo que se necesita, ellos van a ir marcando esa autonomía y esa posibilidad de ir viendo lo que ellos están viendo. Y el maestro muy atento, por eso les decía, es muy importante sistematizar desde el principio, registrar, llevar nuestra bitácora, hacer observaciones y tener el sitio donde las vamos vaciando de manera continua, porque allí es donde está nuestro sustento para adaptar y adecuar, más que las sugerencias que nos den los documentos prescriptivos, que sí hay que tomarlos en cuenta, desde luego, el perfil de egreso, sobre todo. Está nuestra libertad de elegir en función de lo que necesita nuestro alumno y la comunidad. Y ahora está enunciado con todas sus letras esta autonomía del maestro y esta libertad del maestro, y con todo, como todo poder, con toda la responsabilidad y el compromiso que implica, ¿verdad? No es nada más una libertad, es un gran compromiso estar atentos y adecuarnos a esos ritmos. Así es como lo marca este nuevo plan. Gracias, maestra Sandra. Y por último, le voy a hacer una pregunta que engloba varias más y dice así: las metodologías activas ABP, incluir el contexto al aprendizaje, realidad de la comunidad, trabajo colaborativo, evaluación formativas, el alumno al centro de aprendizaje, aprendizaje situado. Ya se han mencionado y planteado en los planes y programas 2006, 2011 y 2017. ¿Cuál es la nueva propuesta que plantea el modelo 2022? Claro, yo creo que a todos nos salta, ¿verdad?, esta misma pregunta, y es la pregunta que me encantaría que con ello cerráramos y que se quedara así como broche de oro la pregunta, porque todos nos la hemos hecho. ¿Cuál es la novedad? Si las metodologías activas ya las veníamos no solo revisando, conociendo, estudiando, sino implementando. La novedad es justamente que la gamificación, el aula invertida, el aprendizaje situado, los proyectos,
no estén centrados en la solución de un problema individual, que no sea algo que el maestro propuso y que no sea algo que un alumno o un grupo de alumnos consideraron importante per se, porque sí, sino que todas estas metodologías respondan a una necesidad real de la comunidad, en donde está inmersa la escuela, en donde está el maestro trabajando al servicio de esa comunidad. Entonces, creo que ese es el giro. Por eso se insiste mucho en el documento que la comunidad está en el centro. Y de la comunidad se desprenden los 7 ejes, que son 7 temas, 7 líneas que nos forman una red para atrapar las necesidades de la comunidad, actualizadas al siglo XXI, pero con la posibilidad de ser nutridas con las observaciones del maestro, con la sistematización, el diálogo en CTE, para a su vez poder dar una solución. Ahora estamos al servicio más que nunca de resolver los problemas reales, no del alumno, de las familias que viven en nuestra escuela, sean alumnos o no, de las familias que están alrededor, en la comunidad. Creo que ese es el énfasis que ahora se nos realiza en este plan o en esta propuesta curricular 2022. La comunidad, las metodologías activas, los proyectos al servicio de las necesidades auténticas de la comunidad. Gracias, maestra Sandra. Y con esta pregunta, bueno, damos por finalizada la ronda de preguntas. Muchas gracias. Ahora vamos a cederle la palabra a la directora general del Instituto Especializado en Evaluación y Diseño Curricular, la doctora Rosa Irene Sepúlveda Arriaga, que hará el cierre de este evento. Adelante, maestra. Muchas gracias por todo, muchas gracias a la licenciada Mónica y muchísimas gracias a la maestra Sandra por su intervención en este webinar. Agradecerles a todos los presentes el haber estado con nosotros, el seguirnos en esta transmisión sincrónica y también, maestros, decirles que, pues, que estamos en un momento crucial, que es el inicio de la formación que vamos a tener a partir del próximo ciclo escolar, como ya nos lo mencionaba la maestra Sandra. Este próximo ciclo escolar, maestros, nos vamos a dedicar a conocer bien estos nuevos planes y programas, y como bien lo planteaba la pregunta anterior, pues en realidad no quiere decir que todo sea nuevo. Si hay un enfoque diferente, sin embargo, todos los docentes tenemos muchas herramientas, tenemos muchas fortalezas para poder afrontar esta transición. Yo les deseo mucha suerte a todos. Les agradezco muchísimo el haber participado en este webinar, que es parte de la formación que se está dando en la jornada para la implementación del Plan de Estudios de Educación Básica 2022. Es el primer paso que está dando el estado de Guanajuato. Antes de que se inicie oficialmente, se le está dando herramientas para que ustedes puedan ir más fortalecidos. Agradecerles mucho, que puedan disfrutar ya muy pronto sus vacaciones, y comentarles que les vamos a compartir el video y la presentación del trabajo que se realizó el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y el mejor de los éxitos para este reto que nos enfrenta a todos los docentes. Gracias, hasta luego.